Y si el universo no responde a un gran diseño divino, sino que es más bien una especie de enfermedad terminal. Ostras, vaya forma de empezar. Es que, a ver, bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un paisaje poético donde alcanzar la iluminación no trae consigo ningún tipo de paz. No, para nada. Al revés, te arroja directamente, o sea, de cabeza, al engranaje de una trituradora de carne industrial. Es una imagen muy gráfica. Ujú. Totalmente. Porque normalmente cuando se aborda el concepto del despertar espiritual o la elevación de la conciencia, siempre hay una expectativa casi inquebrantable de encontrar serenidad, verdad. Claro, uno se imagina pues eso, la mente en calma, superando el dolor terrenal. Eso es, una desconexión total de las miserias del cuerpo físico. Pero, y aquí viene lo fuerte, el material que vamos a analizar hoy destroza esa premisa desde la primera sílaba. Literalmente. Nos quita el suelo bajo los pies de una forma violentísima. No hay transición amable ni nada que se le parezca. Nos arrastra a una confrontación directa donde el espíritu y la carne, no están separados. Ya. Son masacrados a la vez, simultáneamente. Pues sí. Y hoy vamos a desentrañar las capas de este fragmento poético que es sumamente denso, visceral, surrealista. Se titula, de manera muy austera, por cierto, Texto. Ujú. Y nos vamos a centrar específicamente en su sección llamada Primera. Nuestra misión a lo largo de este análisis es explorar el asfixiante simbolismo de estas 16 líneas. Que tienen tela, ¿eh? Tienen tela. Queremos examinar los mecanismos exactos que utiliza el autor, cómo a través de imágenes grotescas y una iconografía religiosa profundamente subvertida, replantea la relación entre el espíritu y el sufrimiento. Pero, antes de entrar en materia, creo que es completamente imperativo hacer una advertencia sobre el tono y el contenido a quienes nos escuchan. Sí, por favor. Esta advertencia es crucial porque la crudeza visual de la obra no es una metáfora sutil. Este fragmento literario contiene descripciones muy explícitas, profanas y de horror corporal extremo. Muy extremo. Y nuestro análisis de hoy no busca bajo ningún concepto respaldar, promover ni validar estas visiones perturbadoras o blasfemas. Exacto. Mantenemos una postura de estricta imparcialidad frente a las implicaciones teológicas que sugiere. Nuestro objetivo es puramente analítico. Analítico. Diseccionar la estética literaria. Eso es, las decisiones lingüísticas y el impacto psicológico que el texto original intenta provocar en la mente de quien lo lee. Una disección literaria pura y dura. Porque, la obra comienza prometiendo algo elevado, pero en cuestión de segundos nos sumerge en una carnicería literal. Ujú. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a observar la colisión inicial. El poema arranca con estas líneas, cito textualmente. Discernimiento espiritual y el cuerpo se tritura sin límite, arrastra mi entumecimiento la lozanía de una matanza álmica rebosante de sangre. Fíjate en el impacto. Hay un latigazo psicológico inmediato aquí. O sea, es como intentar alcanzar la iluminación meditativa mientras uno está atrapado dentro de maquinaria pesada. Totalmente. Y me choca poner una palabra ligada a la juventud y la frescura como lozanía justo al lado de matanza. Genera una fricción insoportable. Claro, es que esa fricción lingüística es precisamente el motor del horror en esta primera estrofa. El uso de ese oxímoron no es accidental. Si el autor hubiera descrito una matanza, antigua, putrefacta o decadente, Sí. Quien lo lee podría mantener cierta distancia emocional. Ya, claro. Como que ya ha pasado. Exacto. Pero al inyectar el término lozanía, nos obliga a enfrentarnos a una destrucción vibrante, fresca. Palpitante, ¿no? Palpitante, sí. El dolor está vivo. La destrucción del alma no es un eco del pasado, es un evento hiperactivo y que está ocurriendo en el presente. Y hay un detalle gramatical que, me llama muchísimo la atención como lector. La primera línea es discernimiento espiritual. Y la segunda empieza con la conjunción y. Ujú. Ese I es clave. Dice, y el cuerpo se tritura sin límite. Fíjate que no dice, pero el cuerpo se tritura. Exacto. Si usara pero, implicaría que la trituración física es un obstáculo para el espíritu. Pero al usar y, los está equiparando. Sí. Es como si el propio acto de alcanzar la clarividencia fuera la trituradora. Has tocado la piedra angular del poema con eso. El texto pervierte por completo la epistemología básica del misticismo. Ya. El conocimiento absoluto, ese discernimiento, pues no libera.
Comprender la verdad del universo equivale a ser consciente de la maquinaria que te está devorando sin límite. Suspras. No es un martirio temporal que te conduzca a la salvación, es un estado perpetuo. Y lo que hace que esto sea tan desolador es la fisicalidad extrema del daño espiritual. Porque el espíritu no logra escapar. ¿Qué va? El espíritu no logra escapar del cuerpo dañado para ascender a un plano superior. Al contrario, es masacrado junto con la carne. Madre mía. El alma rebosa sangre. Literalmente. Nos obliga a visualizar algo incorpóreo como si fuera un órgano interno más, susceptible de ser, reventado. Ujú. Pero a ver, te lanzo una pregunta crítica aquí. Dime. ¿No es esto simplemente una provocación por el mero hecho de escandalizar? O sea, ¿qué separa a esta combinación de palabras de una película de terror sangrienta de serie B que solo busca asquear? Ya. Entiendo lo que dices. ¿Dónde reside el verdadero valor literario de este exceso visual tan bestia? Pues, a ver, la diferencia radica fundamentalmente en el mecanismo de entrega y en el peso filosófico de la imagen. Vale. En una obra de serie B, el gore es el fin en sí mismo. Es un espectáculo visual diseñado para generar una reacción física momentánea. Un susto o asco y ya está. Exacto. Pero aquí el horror corporal es el vehículo para una crisis existencial muy profunda. El autor no usa prosa narrativa, usa poesía. Y la poesía tiene sus propias reglas. Claro, la poesía dicta el ritmo, te obliga a hacer pausas con los saltos de línea y obliga al cerebro a procesar conceptos antitéticos simultáneamente. Ya veo por dónde vas. Cuando lees Arrastra mi entumecimiento, estás lidiando con una paradoja tremenda. El cuerpo está siendo triturado, pero el sujeto siente entumecimiento. Es como un cortocircuito. Totalmente. No es la ausencia de dolor, es el peso insoportable de un alma muerta que hay que arrastrar. El valor literario está en cómo el texto te acorrala intelectualmente para que sientas la asfixia de esa contradicción. Vale, entiendo el punto perfectamente. El formato poético te impide mirar hacia otro lado porque condensa toda esa repulsión. Ujú. Y hablando de no poder mirar hacia otro lado, una vez que el poema establece esta aniquilación del individuo a nivel micro, a nivel personal, nos obliga a levantar la vista. Hacia arriba. Exacto. Si el individuo está siendo triturado en esta maquinaria, la pregunta instintiva es, ¿quién encendió la máquina? Claro. Y al mirar hacia el creador, hacia la escala macroscópica de lo divino, la imagen que devuelve el espejo rompe todos los esquemas. La brutalidad se dispara de una forma increíble. Es que el poema realiza una transición brutal del sufrimiento personal a la podredumbre cosmológica. Pasamos de la víctima al origen. Sí. Y el descubrimiento es, si cabe, todavía más perturbador que la trituradora inicial. Bueno, leamos las siguientes líneas. Y de nuevo advierto a la audiencia sobre la extrema crudeza visual de esto. Sí, atención. El texto describe la sangre y el entorno diciendo, cito, «Sus trofeos paridos por vulvas pestíferas, piojos púbicos dentro de los testículos de Dios». Fuerte. Es un nivel de blasfemia visual que cuesta incluso procesar, ¿eh? Rompe con milenios de tradición artística donde lo divino siempre se ha asociado con, la luz incandescente. La perfección geométrica. Eso es, la esterilidad más absoluta. Y aquí, sin embargo, la fuerza creadora parece estar profundamente enferma. A ver, es que el texto dinamita por completo el concepto de la pureza divina. Lo hace introduciendo una infección biológica parasitaria en el corazón mismo del creador. Ya. A lo largo de la historia, la fertilidad sagrada suele representarse de forma inmaculada, ¿no? Claro, sin mancha. Pues aquí, los órganos reproductores y la creación misma están vinculados directamente a la enfermedad. Los trofeos son paridos por vulvas pestíferas. El creador no es un arquitecto distante esbozando galaxias en una pizarra. ¿Qué va? Es un organismo infectado. Es una visión profundamente nihilista y, podríamos decir que casi gnóstica en su rechazo total del mundo material. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. Dime. Cuando dices que tiene una visión gnóstica, te refieres a esa antigua corriente filosófica y teológica que proponía que el universo físico es intrínsecamente malo. Exacto, sí. O sea, una especie de prisión creada por una deidad imperfecta y no por un Dios supremo y benevolente. A grandes rasgos sí, eso es. El gnosticismo clásico a menudo postula que la materia es corrupta y que, fuimos creados por un demiurgo ciego o ignorante. Ya. Sin embargo, este poema lleva esa idea mucho más allá del terreno puramente teológico. La ensucia, la arrastra por el fango biológico. Total.
En este texto, la deidad no es solo defectuosa o ignorante, es un huésped infestado. Habla explícitamente de piojos púbicos, Que es una imagen, un parásito que se alimenta del huésped en sus zonas más íntimas y reproductivas. Y esa es la clave, o sea, si la fuente de toda creación tiene una infestación parasitaria, entonces la creación misma, es decir, todo el universo material, la vida, nosotros mismos, no es un milagro. Somos el resultado colateral de esa infección. O sea, nacemos directamente de la podredumbre. Lo cual modifica por completo el paradigma del sufrimiento humano. En muchas religiones, el dolor se entiende como una prueba, un castigo por el pecado original. O un estado de exilio del que podemos ser redimidos, claro. Exactamente. Pero bajo la lógica de estas líneas, si naces de una matriz pestífera, no hay ningún estado de gracia previo del que hayas caído. ¿Ostras? El sufrimiento no es una anomalía, es la condición genética heredada de un origen enfermo. Eres un síntoma. Madre mía. Eres un síntoma. Eso me hace pensar en un terrario. ¿Un terrario? A ver. Sí, imagina un ecosistema cerrado. Un terrario de pesadilla que alguien se ha dejado olvidado en un sótano oscuro y húmedo. Ya lo veo, sí. Las plantas originales se pudren, los insectos empiezan a devorarse unos a otros de forma caótica, el moho lo cubre todo. ¡Qué imagen tan desagradable! Pero es que el texto nos dice que esta infección no es estática, no es un charco inerte de podredumbre. Genera un ecosistema increíblemente activo, regido por unas reglas de consumo mutuo muy específicas. Sí. El poema continúa así. Como termitas se alimentan de posibles engendros diabólicos, anticristos por leyes envenenadas, por necesidades viscerales de un sufrimiento constante. Es que la analogía del terrario es muy acertada, pero el poema añade un nivel de malicia estructural que va muchísimo más allá de un simple ecosistema abandonado. Fíjate en el insecto específico que elige el autor. Termitas. Termitas. Hay infinidad de plagas que podría haber utilizado. Podría haber puesto langostas, que arrasan todo a su paso de forma visible y ruidosa. Cierto. O podría haber hablado de moscas sobre un cadáver, o de gusanos, que pegaría más con lo de la podredumbre. Claro, pero las termitas tienen un método de destrucción muy particular. No atacan la fachada, devoran las estructuras desde el interior, de forma completamente invisible y silenciosa. Vaciando los cimientos. Eso es, vaciando los cimientos mientras la apariencia externa se mantiene intacta, hasta que todo colapsa de golpe. Ya. Y ese colapso interno es lo que están provocando en los posibles engendros diabólicos y los anticristos. O sea, lo que vemos aquí es una red alimentaria donde el mal se nutre del mal. Sí. No hay una dicotomía entre fuerzas luminosas y oscuras. Es un canibalismo cósmico constante. Un ecosistema cerrado perfecto. Totalmente. Pero la línea más aterradora, creo yo, la que realmente ancla el sentido filosófico de este fragmento, es por leyes envenenadas. Es una frase brillante. Es una combinación fascinante porque entrelaza dos mundos que suelen estar completamente separados. A ver, las leyes pertenecen al ámbito de la razón, del orden estructurado, de los códigos, del diseño intencionado. Y, sin embargo, están envenenadas. No es que el universo tenga un fallo en su código fuente, es que el veneno es el código fuente. Exactamente. El sufrimiento, por tanto, no es un subproducto accidental de la existencia, ni un error de cálculo matemático del creador. Está legislado. Está codificado en la estructura misma de la realidad, y esto se refuerza en la siguiente línea, por necesidades viscerales. Sí. Una vez más, la fusión de la estructura organizativa y el instinto animal puro. Un organismo sano tiene, pues eso, la necesidad visceral de asimilar nutrientes o de respirar para vivir. Lógico. Este universo corrupto tiene la necesidad visceral de generar un sufrimiento constante para poder sostenerse. El dolor es el metabolismo del cosmos. El metabolismo del cosmos, qué bárbaro. Y esto, fíjate que cierra el círculo de una manera aterradora con la primera estrofa. Sí, a ver. El universo están envenenadas. Y el dolor es una necesidad metabólica de la creación, entonces cuando finalmente logras abrir tu tercer ojo y alcanzar la iluminación, ¿qué es lo que ves? Ya, claro. No ves el amor infinito. Ves que formas parte del combustible diseñado para mantener vivo a un ecosistema de parásitos divinos. O sea, comprender la verdad absoluta equivale a comprender la inevitabilidad de tu propia tortura. Es que esa es la trampa epistemológica del texto. Buscar la verdad no te hace libre, te hace consciente de tu esclavitud celular. Retira el velo de la ignorancia, sí,
pero solo para mostrarte los engranajes ensangrentados. Es densísimo. O sea, no te da ni un segundo de respiro. Ninguno. Y justo cuando crees que ya hemos tocado fondo, que no puede ir a peor, el texto nos arrastra en su tramo final hacia el núcleo absoluto de esta pesadilla, el origen. El origen. Si el individuo está triturado, el cosmos infectado y las leyes envenenadas, la progresión natural es buscar la raíz fundacional de todo esto, ir al punto exacto donde empezó el error. El desenlace del poema nos lleva allí. Leamos. Clamores de amores descuartizados besan la bajeza fracturada del cuerpo retorcido de la primera madre. Vaya final. Y me llama muchísimo la atención el cambio emocional drástico en esta parte. A lo largo del texto solo había discernimiento frío, trituración, pestilencia. Pero aquí de repente aparecen palabras como amores y la acción de besar. Sin embargo, están totalmente mutiladas. Es que el final es una obra maestra de la tragedia subvertida. Sí. Introduce el impulso más humano y vulnerable, el amor, la necesidad de conexión, la devoción filial, Claro. pero nos muestra que en este universo ese impulso está intrínsecamente condenado a expresarse de forma monstruosa. La figura de la primera madre es la clave de todo. En los mitos fundacionales de casi todas las culturas, el arquetipo de la primera madre, ya sea la madre tierra de las religiones paganas o figuras como Eva, siempre representa el refugio último. Es el origen inmaculado, que nutre, acoge y protege a su descendencia. Es la matriz original, claro. La idea de que venimos de un lugar seguro al que en el fondo todos anhelamos regresar. Exacto. Pero el poema desfigura por completo esa matriz. La primera madre no es un jardín exuberante, es un ente de bajeza fracturada y cuerpo retorcido. Ya. Es como si el mismísimo origen del tiempo y del espacio hubiera nacido con una malformación congénita severísima. Es decir, que el origen en sí mismo está roto. Está roto. Y por lo tanto, todo lo que emana de él hereda esa rotura por obligación. Lógico. El verdadero horror de estos versos finales no es solo la deformidad de la madre, sino la reacción de los seres creados. Clamores de amores descuartizados besan. El deseo de reverenciar el origen sigue existiendo, ¿no? Sí, el impulso está ahí. El instinto de buscar el amor maternal persiste, pero los seres creados están tan rotos por la maquinaria de la existencia que sus emociones ya no son íntegras, son fragmentos, amores descuartizados que solo pueden emitir clamores agónicos mientras se arrastran para besar la bajeza de su propio origen monstruoso. Ostras, es la imagen definitiva de una fe inquebrantable pero absolutamente patética. Totalmente. Imaginemos por un momento a seres hechos pedazos por la trituradora de la vida, utilizando sus últimos alientos para adorar ciegamente a la deidad deforme que los ha diseñado específicamente para sufrir. Es una devoción que te rompe el corazón, precisamente porque es inútil y trágica. Es que completa la estructura conceptual del poema a la perfección. Hemos viajado desde la introspección individual en la búsqueda del espíritu, ¿Sí? pasando por la observación cósmica del dios infestado y las leyes del ecosistema, para finalmente chocar de frente contra la pared inamovible del origen. El mensaje es clarísimo, no hay escapatoria, porque no hay un lugar puro al que regresar. Vaya. La raíz del árbol está retorcida, y besarla no te va a sanar, solo confirmará tu propia fractura. Bueno, menudo viaje, la verdad. Sí, intenso es decir poco. Es un recordatorio abrumador de la capacidad que tiene el lenguaje poético para alterar nuestra respiración. Cómo el autor en apenas 16 líneas muy medidas logra comprimir toda una inmensidad filosófica utilizando la repulsión biológica. Recapitulemos un poco. Hemos empezado analizando cómo desmantela la ilusión de la claridad espiritual convirtiéndola en una experiencia dolorosa y de trituración. Sí. Hemos visto cómo la divinidad pierde su halo de pureza para convertirse en un huésped lleno de parásitos, revelando que la creación entera es el subproducto de una infección. Y las termitas. Las termitas, claro. Hemos destripado esas leyes envenenadas que exigen el dolor como un peaje metabólico. Y hemos terminado contemplando el triste espectáculo de unos amores mutilados reverenciando a una primera madre corrompida. Es que, fíjate, el poema exige muchísimo de quien lo lee. Lo arrincona constantemente y no le ofrece ni la más mínima concesión moral. Cero consuelo. Cero.
No hay un final feliz, no hay una moraleja redentora que restaure el equilibrio cósmico. Deja al lector en un estado de absoluta intemperie existencial frente a un universo que es activamente hostil. Y creo que esa falta de concesiones precisamente es lo que hace que el texto se quede grabado en la memoria. O sea, no busca complacer, busca perturbar para obligarte a pensar de verdad. Sin duda, cumple su objetivo. Y a ver, para cerrar este análisis me gustaría proponer una última lectura. Un enfoque que quizá hace que el texto sea todavía más inquietante, si cabe. A ver, sorpréndeme. Bueno, hemos analizado todo esto asumiendo que el poema habla de fuerzas externas, ¿no? ¿Sí? Un cosmos lejano, un dios infectado en los cielos, una madre naturaleza mítica. Claro, lo literal dentro de la metáfora. Exacto. Pero si consideramos que la poesía muy a menudo funciona como un espejo psicológico, Ajá. y si el texto no habla del universo físico en absoluto, sino de la arquitectura de la mente humana, Ostras. claro, podría interpretarse que esta primera madre retorcida, estas leyes envenenadas y esa matanza álmica son simplemente los mecanismos internos de nuestra propia psique. Qué fuerte. Tal vez el poema sugiere que nuestra capacidad de amar y buscar significado siempre estará destrozada porque nace de nuestros traumas fundamentales y que, en el fondo, estamos destinados a abrazar continuamente nuestras propias deformidades innatas creyendo que es devoción. Madre mía. Es decir, que la trituradora industrial que interrumpe la paz del espíritu no es el universo. Somos nosotros mismos. Nosotros somos la máquina. El verdadero terror de alcanzar el discernimiento espiritual no es descubrir que Dios es un parásito, sino abrir los ojos, mirar hacia nuestro interior y descubrir que nosotros somos la máquina que devora nuestra propia paz. Ostras, eso definitivamente le da otra dimensión a la masacre. Totalmente. Pues ahí queda eso para reflexionar. Quienes nos escuchan tienen material para darle vueltas un buen rato. Ha sido un análisis fascinante. Muy intenso, desde luego. Nos despedimos por hoy y nos vemos en la próxima Inmersión a Fondo.